Bueno, continuando con una segunda fase de la herida de traición, es necesario hacer un pequeño recordatorio de lo que dije en el video anterior. Allí mencioné lo que significaba traicionar. Sencillamente un concepto fácil e entendible y corto. Traicionar no es más que violar la fidelidad a alguien o a una causa. Así de sencillo. También allí dije, ¿verdad?, que esta herida de traición se genera en los primeros años de vida, como todas las demás heridas, pero esta particularmente a los 2 y 4 años de edad. ¿Y quién la origina? Igual que la herida de abandono, el padre del sexo opuesto. Esta herida, por lo general, cuando uno está en esa etapa, esa edad en todos nosotros, comenzamos a desarrollar nuestra energía sexual y aparece el complejo de Edipo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Sigmund Freud, que es el padre de la psicoanálisis, que es como se la ha bautizado, él menciona y dice que todos tenemos este complejo, pero en diferentes grados. Y él allí explica que el complejo de Edipo se le coloca el título a los varones y a la niña en Electra, se le define de esa manera. ¿Qué pasa en esto? Que el niño no literal se enamora del padre del sexo opuesto, en este caso de los varones de la mamá, y en las niñas se enamora del papá. Entonces, en esa edad comienza su desarrollo sexual y a partir en esta etapa, ¿verdad?, el niño comienza a entrar en contacto con el impulso por la vida, y eso, por eso el impulso sexual no genital, y que representa su capacidad de crear. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es muy importante saber esto. Cuando nosotros somos madre, o usted si va a ser mamá, es necesario que tome en cuenta este tip, porque todos nosotros, lamentablemente, cometemos estos errores porque no existe un manual para ser la mejor mamá, el mejor papá, no lo existe. Y cada uno de nosotros criamos a nuestros hijos como también nos criaron a nosotros. Nosotros somos un ejemplo de mamá y papá. Muchos tenemos desarrollamos los valores y principios de acuerdo como nos enseñaron en nuestro hogar. Todas nuestras creencias, cultura, religión, de lo que sea, todo lo que entona. ¿Por qué? Porque cuando uno está en esa etapa, ¿cómo se desarrolla un ser humano? Bueno, con todo lo que se vive en la casa. La escuela, ¿qué tú aprendes en la escuela? Matemática, física, lenguaje, geografía. Y reforzar los valores. Y la sociedad, que es lo que nos rodea, donde vivimos. Esos son los 3 factores que hacen lo que hoy en día somos cada uno de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es mamá, es muy difícil hacerlo la manera correcta de todos los aspectos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que tiene sus hijos a muy temprana edad, otros están en el auge de su carrera, otros sencillamente le tocó criar a su hijo sola o a su hijo solo. Es decir, cada circunstancia de las personas son diferentes. Y aparte de eso, no se posee este conocimiento, porque este conocimiento no se estudia en el bachillerato, en la secundaria, no, que eso debería existir una materia para impartir esto, porque es necesario que la gente lo conozca. La única forma de saber es que tú lo leas, busque información, o en alguna de la carrera por la cual tú te encamines, que por lo general son las carreras, las humanísticas, siempre dan estos temas. Sí, siempre existe una materia, pero no todo siempre es así. Y muchas personas desconocemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros somos mamá primeriza, bueno, nosotros no lo sabemos. El niño llora y salimos a ver al niño, porque esa es la manera en que él expresa cuando siente hambre, cuando siente frío, cuando necesita que lo cobijen, que le den amor, que le den atención, que le cambien el pañal. Esa es la manera, sobre todo cuando no habla. Y después cuando habla, bueno, lo dirá. Pero incluso hay otros lo harán de manera con pataletas, con rabietas, con ira, con rabia. Eso lo va haciendo el niño. Entonces ahí es donde está su rol como madre. Entonces muchas veces nosotras salimos a responder todas sus necesidades, todos sus caprichos a nuestros hijos cuando estamos en esa etapa. Y eso lo hacemos así, porque eso es algo innato en cada ser humano y es el deber ser. El punto hasta aquí es que si el niño
logra ver y entender que usted cumple todas sus necesidades, todos sus caprichos cada vez que él le apetece, entonces usted se está convirtiendo en una esclava del niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño comienza a creer, porque eso lo hace de manera inconsciente, entonces él ve que él puede colocar a un lado a todo el mundo, incluyendo a su papá, o si existe algún otro hermanito, o que usted deje de hacer todas sus actividades. Bueno, señores, entonces usted como padre y como madre, ¿verdad? Usted, cuando el niño logra la atención absoluta en todo momento, que usted esté a disposición de ese niño, entonces en este caso, y como dice Sigmund Freud, el niño no desarrollará correctamente la fase edípica. Y cuando sea un adulto, el resultado será desastroso y muy perjudicial para él en los planos psicológico y sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está bien cuidar a nuestros niños, a nuestros hijos, darle amor, cariño y atención, pero de manera equilibrada. Usted no puede caer en los extremos, ni sobreprotegerlo, ni controlarlo. Usted tiene que buscar el equilibrio y usted le tiene que enseñar con amor, con paciencia y dedicación al niño que usted también tiene otras actividades. Y el niño poco a poco lo va a ir entendiendo, porque esa es su obligación. Enseñarle disciplina y enseñarle a cómo pedir las cosas. Aquí también es importante mencionar que en muchos casos los niños y las niñas hacen todo lo posible por obtener el afecto de su progenitor del sexo opuesto. Eso pasa en esta etapa. Incluso a defender, a proteger a ese padre en el caso de las niñas y en el caso de los niños a proteger a su madre, aunque se sienta decepcionado, aunque ese padre no cumpla sus expectativas o no le dé la atención adecuada. Él igualito va a proteger. Eso es algo innato en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el progenitor del mismo sexo que el niño hiere al progenitor del sexo opuesto, eso se crea una situación dificilísima para el niño, bochornosa, que haya esa confrontación entre mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa? Incluso el niño puede llegar a pensar o a desearle la muerte del progenitor al que acusan. Eso pasa en esa etapa. Entonces, por eso es importante que esta etapa se desarrolle bien. ¿Por qué? Porque cuando usted está criando a su hijo o a su hija, ¿verdad? Es necesario que usted le haga reconocer al niño también que el padre fue esencial para crearlo. Aunque usted no viva con su papá, aunque el padre no esté, la figura paterna no esté allí presente en la crianza de su hijo, usted tiene que decirle que él existe y que él era necesario para que él lo creara. Usted tiene que hacerle saber eso. Usted no caiga en esa disyuntiva y en toda esa dinámica de por qué usted está sola con el niño. No, señor, usted eso no le corresponde a usted decirle eso a su hijo. Usted sencillamente es necesario. ¿Para qué? Por el bien suyo. ¿Para qué? Para que usted pueda romper ese vínculo que se genera madre-hijo. Es necesario por el bien suyo. Que el niño entienda y que comprenda que existió su padre para ser creado. O el caso del varón, que la madre era necesario para que él existiese. Eso es importante hacerlo saber a los niños. Usted como madre, esa es su tarea y su rol que tiene que hacer. Ahora también es necesario también mencionar en este complejo, ¿verdad?, de Edipo, no se evoluciona adecuadamente en la mayor parte de los casos porque nosotros somos muy controladoras, muy posesivas con nuestro hijo. Igualmente pasa con el padre, con su hija. Entonces, cuando el progenitor del sexo opuesto más lo devalúe ignorándolo y en ocasiones incluso por completo, más difícil será resolver el complejo de Edipo. Y también se puede mencionar que si usted ha sido objeto de traición, entonces no resolvieron el complejo de Edipo cuando eran pequeños. Y vamos con otra parte en este tema. Y vamos con todo lo que tú puedes, ¿vale?